Bien, vamos a dar paso a la conferencia de clausura a cargo de Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo desde 2011, director del Grupo de Investigación Governance and Economic Research Network, investigador principal de múltiples proyectos, autor de más de 200 artículos y libros, investigador asociado de FUNCAS y del Instituto de Economía de Barcelona, académico de número electo de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España este año, del que tuve el honor de hacer su laudatio, experto y consultor en finanzas públicas por el Banco Mundial, la OCDE, miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma de Financiación Autonómica creada por el Gobierno de España, miembro del Comité de Personas Expertas para la Reforma del Sistema Tributario, editor ejecutivo de la revista Hacienda Pública, director de la Cátedra de Finanzas Autonómicas de la Universidad de Vigo, fundador de la Red Localis, miembro del Comité Asesor de la Estrategia Digital 2030 de Galicia y del Observatorio Demográfico de la Xunta de Galicia, coordinador también del Grupo de Expertos COVID-19 creado por la Xunta de Galicia. Un pequeño resumen de los extensos méritos que Santiago Lago tiene. Nos va a impartir una conferencia que se titula La envolvente financiera de las comunidades autónomas. Tiene la palabra. Muchas gracias, José Antonio, por tu presentación y por la invitación a impartir esta conferencia, que desde luego es para mí un honor. Es un honor por las personas que están aquí, pero es un honor también porque yo soy un gran defensor de los organismos autonómicos de control. Me parece que en España en general tenemos un problema de falta de interés por el control público en general, por el control de eficiencia, y los organismos autonómicos pues, son una pieza clave en esto. Sin duda, la constitución de la AIREF fue un paso adelante importante. Tenemos un Tribunal de Cuentas desde hace mucho tiempo también, pero los organismos autonómicos de control pues, juegan un papel fundamental porque tenemos un grado de descentralización muy elevado y, por tanto, la mayor parte de los servicios públicos que se prestan en España son responsabilidad de comunidades autónomas, ¿no? y corporaciones locales. Y, por tanto, estar cerca de los decisores públicos, estar cerca de esos presupuestos públicos es algo fundamental. Es difícil pensar que desde el Tribunal de Cuentas puedas llegar a todas las comunidades autónomas y a todos los municipios de España con el nivel de rigor, precisión e intensidad que pueda hacerlo pues, un organismo autonómico de control. Por tanto, soy un firme defensor de estos organismos. Creo que en esa parte es probablemente dentro del entramado institucional español, lo que tiene que ver con la descentralización, es en lo que estamos mejor dotados o mejor preparados, ¿no? Tengo una presentación que están ahora intentando cargar, pero mientras llega voy a intentar trasladarles cuál es el objetivo y cuál es la estructura de la conferencia que quiero impartir. Cuando José Antonio me contactó, me planteó, sí tengo un pendrive, pero yo creo que lo tendríais precargado. A ver si lo tienes por ahí. Venga. Entonces, lo que me planteo es, nos gustaría que dieses una visión general, sintética, pero es un tipo general, sobre las finanzas autonómicas y el entorno financiero en el que nos movemos, ¿no? Me pareció una idea muy buena, entre otras cosas, porque por diferentes motivos la verdad es que estoy en muchos frentes, ¿no? De forma simultánea y esta conferencia me da la oportunidad de trasladar, de organizar todo ese trabajo que estamos haciendo y también trasladaros de una manera muy sintética cómo lo veo yo, ¿no? Esta envolvente para mí está definida al menos por estos 8 elementos. Podríamos incorporar alguno más seguro,
Pero estos 8 elementos tienen que estar en cualquier ecuación que queramos desarrollar, ¿no? En primer lugar, el déficit público del sector público español en general, un déficit además de carácter estructural y una necesidad de consolidación sobre la que hablaré. En segundo lugar, el efecto que va a tener la pandemia sobre el gasto público, una parte no menor del gasto ejecutado como consecuencia de la pandemia se va a convertir en estructural, y esto desde luego es un elemento muy a tener en cuenta porque se suma al déficit estructural heredado ya y que podíamos cuantificar en el año 19. En tercer lugar, ¿qué hacemos con el FLA y con el resto de los mecanismos extraordinarios de liquidez? Las reglas fiscales, que, como saben, están en proceso de revisión en Europa y en el 2023 es muy probable que tengamos nuevas normas. La reforma del sistema tributario, que está en curso, ¿no? En estos momentos se está trabajando en el informe, en el libro blanco correspondiente, la reforma de la financiación autonómica, la endeblez del marco institucional autonómico y, finalmente, una serie de objetivos y reformas importantes complementarias, ¿no? Sobre estos 8 puntos voy a desarrollar la conferencia. Lo que tiene que ver con el déficit público, hay 4 ideas. La primera es que tenemos un déficit estructural enorme en España, de los más grandes de la Unión Europea. Ya lo teníamos en el año 19 y, además, la situación está empeorando. Las estimaciones que tenemos es que, frente al 3,3 que podíamos tener en el año 19, pues estaremos en el 22 en el entorno de 4,5. 4,5 puntos de PIB de déficit estructural, eso es aproximadamente 70-80 mil millones de euros que no llega, agujero que tenemos ahí y que no somos capaces de cubrir, ¿no? Ahora voy a mostrarles un gráfico en el que se puede contemplar cuáles son las causas inmediatas en perspectiva comparada con el resto de los países de la Unión Europea. Pero, obviamente, luego tendremos también que hablar de las causas más profundas, de las causas estructurales, ¿no? Lo que tiene que ver con el gráfico, en los puntos, bueno, aquí se representa la relación que existe entre el nivel de renta de los países, el PIB per cápita en el eje horizontal, y los gastos e ingresos en el eje vertical. Gastos e ingresos corregidos del componente cíclico, es decir, son estructurales. Aquí estamos eliminando la parte cíclica, que es muy importante para poder comparar países que no están en la misma posición coyuntural. Los puntos azules son los correspondientes a los ingresos y los puntos naranjas son los correspondientes a los gastos. Para cada nivel de PIB o para distintos niveles de PIB vemos que hay puntos alineados, ¿no? Claro, pues para España o para Bélgica o para Hungría, pues a la misma altura de PIB, obviamente, pues tenemos un punto azul y un punto naranja, el punto de ingresos y el punto de gastos. Cuando el punto azul está por debajo del punto naranja, tenemos déficit. Cuando ocurre lo contrario, tendríamos un superávit. En general, todos los países tienen un superávit, pero esa diferencia enmarcado ahí los países donde es más grande: Rumanía, Hungría, España, Francia y Bélgica. Luego tenemos otra serie de países que no, que los puntos naranja y azul están muy cerquitas, ahí no hay un problema de déficit estructural. Estos son los 5 países que tienen un déficit estructural más elevado, un déficit que es importante, que está, en el caso español, en el entorno de los 3 puntos de PIB en el año 19. Pero de estos 5 países que he citado, hay 3, Bélgica, Francia y Hungría, en los que el origen del déficit está en unos gastos muy elevados, unos gastos que son muy superiores a los que cabría esperar dado su nivel de riqueza. Hay una relación positiva, cuanto un país es más rico tiende a gastar más también en términos de PIB, pero aun teniendo en cuenta esa corrección, en Francia, en Bélgica, en Hungría, gastan más de lo que ingresan. Ingresan bien, pero gastan mucho más. En Rumanía y España no. Somos los 2 países de la Unión Europea donde tenemos un déficit estructural muy grande y el origen inmediato, el origen contable, está en unos ingresos muy bajos. Porque fíjense que el gasto de España, el punto naranja de España, está por debajo de la recta de regresión
de los gastos. Quiere decir que para nuestro nivel de per cápita cabría guardar, mirando a los demás, que tuviéramos un gasto incluso un poquito más elevado del que tenemos. No llegamos a ese gasto, pero en cambio nuestros ingresos quedan muy atrás, déficit estructural enorme. ¿Causas profundas? Bueno, pues incoherencia. Somos incoherentes, ¿no? Incoherentes desde el minuto uno, incoherentes desde que se hacen los programas electorales. Incoherentes desde el momento en el que los responsables políticos ordenan sus propuestas de gasto y de ingreso. Desde ese momento hacia adelante, estructuralmente, tenemos un problema y nuestros ingresos no llegan. Queremos más gastos, queremos muchos gastos, queremos buenos servicios públicos, pero, en fin, lo de los ingresos lo llevamos mal. Nos gustan mucho las rebajas en el IVA y todo, y nos gustan mucho las deducciones y las exenciones, y, bueno, pues a veces el fraude fiscal no somos todo lo exigentes que deberíamos de ser, y en la práctica, pues, somos incoherentes como sociedad, porque los políticos no es que sean malvados, los políticos lo que hacen es jugar el juego que sabe que les permite. Un político que sea muy responsable, muy abierto y muy transparente y le diga voy a subir impuestos, pues probablemente no gana las elecciones. Por tanto, al final, el incentivo es a comportarse de manera pro-déficit, ¿no? Ante esta situación, es evidente que en el año 19 necesitábamos una estrategia de consolidación fiscal seria y rigurosa y a medio plazo, porque nuestra deuda pública estaba, como saben, muy cerquita todavía del 100% en términos de PIB, de los más altos de la Unión Europea. Pero claro, es que en el año 23 estaremos en un déficit estructural más elevado, entre 4 y 5 puntos, y tendremos una deuda en torno a 120 puntos de PIB. Por tanto, la consolidación fiscal es absolutamente necesaria. Es evidente que el año 22 no es el año para ajustar, pero sí es el año para pensar cómo se ajusta. Y aquí necesitamos acuerdos de país, amplios acuerdos de país, sobre las trayectorias de ajuste. Quizás no sobre la composición, porque no todos pensamos lo mismo. Hay gente que plantea que es mejor ajustar el gasto, otra que plantea que es mejor elevar ingresos. Es absolutamente legítimo. Pero lo que no tenemos que consensuar y no podemos disentir es que necesitamos ajustar esto. Debemos tener en la memoria las tormentas financieras del año 11, del año 12, y hoy estamos peor que entonces en parámetros fiscales. No está pasando nada, vivimos en un mundo irreal gracias a la compra masiva de bonos por parte del Banco Central Europeo y gracias a que las reglas fiscales no existen. Por tanto, puedes tener déficit y puedes emitir toda la deuda que quieras porque tienes comprador. Frente a las primas de riesgo desbocadas del año 11, hoy tenemos tipos de emisión de deuda soberana en España históricamente en su mínimo. Pero esto es un escenario artificial. Esto no va a durar el 24, el 25, el 26, no va a ser así. Y, por tanto, es algo que tenemos que diseñar ya. No ejecutar ya, pero sí diseñar ya. El año 22 es absolutamente clave. Lo tenemos que aprovechar para transmitir a la Comisión Europea y a los mercados financieros internacionales que, como país, somos serios, somos responsables y no hay ningún tipo de riesgo de default, por tanto, que no vamos a necesitar ni intervenciones, ni vamos a necesitar. Esto creo que es muy importante. El segundo punto tiene que ver sobre el impacto permanente de la pandemia sobre el gasto, sobre ese valor que daba del 3% de déficit estructural del 19. Sobre ese déficit estructural se han sumado cosas, se están sumando cosas. Y yo quiero traer aquí dos vectores de gasto que se van a consolidar, que se van a convertir en permanentes con una alta probabilidad y, por tanto, que van a elevar el déficit estructural si no tomamos medidas compensatorias, reducimos otros gastos o elevamos ingresos estructurales. Hay estimaciones sobre el gasto para el año 20. Gasto COVID, asociado al COVID de las comunidades autónomas, en buena medida financiado por ese fondo extraordinario de los 16.000 millones, ¿no? El gasto extra cuantificado por culpa del COVID, sobre todo en sanidad, en educación, estaría cerca de los 14.000 millones y hay estimaciones que plantean que hasta el 60% de eso se puede quedar en el presupuesto, se puede quedar ahí atrapado. Y eso es prácticamente un punto de PIB, los 14.000 millones. 60%, estamos hablando de más de medio punto de PIB, en torno a medio punto de PIB de gasto estructural adicional.
pero la AIREF, en su análisis del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia, analiza las diferentes líneas de trabajo que se van a desarrollar y plantea que cerca de los 70.000 millones de gasto, de subvenciones, que se traducirá en gasto en los diferentes niveles de administración, hay un riesgo alto de que 21.000 millones se conviertan en gasto estructural, 16.000 millones, un riesgo medio de que se conviertan en gasto estructural. Aunque apliquemos porcentajes del 50 o del 25, aquí estamos hablando de nuevo de un punto de PIB adicional. Actuaciones que se van a desarrollar con estos fondos van a generar gasto corriente hacia el futuro, ¿no? Ante esto, yo creo que hay una cosa que deberíamos hacer claramente, ser mucho más rigurosos con estas cuestiones y sin ninguna duda, en los presupuestos autonómicos habría que diferenciar claramente lo que es el gasto asociado al COVID. Esto se puede hacer y es muy importante porque cuando luego desaparece la situación de emergencia, dar vuelta atrás es más fácil. Aquí en Galicia se hizo una cosa hace unos años que a los funcionarios no nos gustó mucho, pero se hizo bien, que fue quitarnos pues, una paga extra adicional, un porcentaje elevado que a los profesores de universidad no llegaba y, por tanto, nos crearon un complemento negativo. Teníamos un complemento negativo durante muchos años. Pero cuando llegó la situación positiva, favorable, es decir, la coyuntura mejoró, estaba claro que era lo primero que había que revertir. Si la universidad tenía más dinero, lo primero que había que hacer era eliminar el complemento negativo. Si no se hubiera hecho así, nueva masa global, habría que discutir y a saber dónde acababa ese dinero. Desde luego, seguramente no reduciendo nuestros complementos negativos, ¿no? Es decir, creo que es muy importante esa identificación de esa trazabilidad del gasto extra para que no se acabe convirtiendo en un gasto permanente, en un gasto estructural, ¿no? El tercer punto, la metabolización de los mecanismos extraordinarios de liquidez, es decir, ¿qué hacemos con el FLA? Esto es un asunto que a Vicente le interesa especialmente porque, como ven en el gráfico que acompaño, ahí represento cuál es la deuda por habitante en las distintas comunidades autónomas a través de estos mecanismos extraordinarios, fundamentalmente el FLA y el Fondo de Facilidad Financiera, ¿no? Estamos hablando de que en Valencia pues, hay 14.000 euros por valenciano en estos instrumentos, que son deuda que está en manos del Tesoro. Por tanto, es deuda interna dentro de la Administración, pero son importes muy elevados. Hay una gran diversidad territorial. Vemos dónde está Galicia, o dónde está Asturias, dónde está la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de quintuplicar, sextuplicar cifras. Por tanto, hay una gran diversidad. Y esto es un problema, porque al final es más fácil buscar soluciones cuando todos tenemos un problema similar. Cuando los problemas son muy asimétricos, el desplegar soluciones asimétricas suele ser más complicado. ¿Qué ocurre? Hay diversidad de las causas. Esto es importante tenerlo en cuenta. No en todos los sitios esta deuda viene explicada por los mismos factores. Concretamente, pues en Valencia, en la Comunidad Valenciana, el factor fundamental tiene que ver con la infrafinanciación, una mala financiación autonómica que viene de muy atrás, pero en Cataluña no. Cataluña no tiene un problema de infrafinanciación, tiene un problema de gasto muy elevado, ¿no? Si fuéramos al gráfico anterior, el gráfico que hemos estado sobre el déficit, pues Valencia estaría allá abajo, es decir, gasto bajo, pero ingresos muy bajos, y Cataluña estaría, no, gasto alto, pero muy superior a los ingresos que tiene, ¿no? Por tanto, claro, arreglar esto, y que va a ser fundamental, porque imagínense lo que puede suponer las diferentes soluciones que se le pueda dar a este problema para las cuentas autonómicas en cada territorio. Estamos hablando de cifras enormes. Y, por tanto, en función de cómo se arreglen, la incidencia puede ser una u otra. Es decir, si lo arregláramos, ¿no? Cada uno que pague su deuda ya, pues Valencia tiene que hacer ajustes superávits del 10% anuales durante varios años. Imagínense eso lo que podría ser, un cataclismo en las cuentas autonómicas. Aquí tenemos distintas opciones, hay que discutir. No lo hemos hecho hasta ahora con mucho rigor, hay diferentes opciones. La posibilidad de las quitas de deuda, la posibilidad de la conversión en deuda perpetua. Personalmente soy defensor de la segunda solución, me parece que es, por distintos motivos, preferible a la primera, pero sin duda este es otro asunto que tenemos que resolver.
va en paralelo a la financiación autonómica, pero que es muy, muy importante. Me parecía que se acopaba un poquito, por eso me alejaba. Bien, el cuarto punto, la reforma de las reglas fiscales, otro frente que está abierto ya no en España, no en las comunidades autónomas, a escala de la Unión Europea, pero un asunto muy relevante, porque en estos momentos tenemos las reglas fiscales en suspensión. Ya sabíamos antes de la pandemia que había que revisarlas, eran demasiado complejas, poco transparentes. Creo que muchos de ustedes las han sufrido, por ejemplo, pues a la hora de elaborar, de calcular, ¿no?, lo que son las reglas de gasto, por ejemplo, ¿no?, que es un elemento central de las reglas. Pero la realidad es que estamos en un proceso en el que tenemos que resolver los problemas que ya conocíamos en el 19, pero también tenemos que adaptar a la realidad fiscal del año 22, con niveles de deuda muy superiores a los que teníamos en el 19, con déficits muy superiores a los que teníamos entonces y, por tanto, en fin, no sabemos muy bien cuál va a ser el nuevo marco. Tendremos que adaptarnos a un marco que desconocemos, lo cual nos complica un poco la labor de diseñar la consolidación fiscal, aunque en el caso español algo menos, porque como tenemos un déficit estructural tan grande, basta con que digamos, no, vamos a eliminar déficit estructural, que con eso ya iremos cumpliendo reglas fiscales, seguro, porque en fin, si queremos reducir el déficit estructural a un buen ritmo, está claro que vamos a tener que ajustar gastos e ingresos de tal manera que acabemos cumpliendo cualquier otro tipo de regla que se nos imponga. Aquí hay distintas opciones. El manifiesto de los 8 es la posición de los halcones en la Unión Europea. Están a favor de una revisión, aceptan que la realidad pues, es más compleja que la del 19 y, por tanto, hay que adaptarla, pero con líneas rojas claras que van a hacer que nos movamos más en propuestas como la European Fiscal Board, ancla deuda a medio plazo, regla de gasto y cláusula de escape, adaptada respecto a lo que tenemos ahora mismo, probablemente dejar el déficit estructural a un lado, frente a otras soluciones, incluso la que propone la AIREF, ¿no?, que serían más laxas, más decir, bueno, pues en cada país que se vaya viendo, ¿no?, con distintos indicadores, a ver si las cosas cumplen o no. Me temo que con la posición de estos halcones del norte va a ser muy difícil que nos movamos de un marco de reglas cuantitativas adaptado, lo adaptado que se pueda, pero nos moveremos ahí. En cualquier caso, insisto, en España resolver el problema del déficit estructural, sin ninguna duda, nos va a llevar a cumplir reglas, incluso reglas exigentes, ¿no? La reforma del sistema tributario. Bueno, sobre esto es un asunto en el que, bueno, estoy, como comentaba José Antonio, estoy trabajando, soy uno de los miembros del grupo de expertos, tenemos deber de confidencialidad, pero no voy a contar aquí nada que no se pueda contar, ¿no? Tenemos unos problemas en el sistema tributario muy, muy serios. Tenemos un sistema que viene muy atrás, es prácticamente el heredero del modelo que diseñaron Fuentes Quintana, Fernández Ordóñez, en finales de los 70, primero de los 80, hemos ido haciendo parches, algunos ajustes, pero en esencia es el mismo, ¿no? Y hay algunas figuras en las que casi es así. Coges la regulación del impuesto de patrimonio, del impuesto de sucesiones, y allí no ha hecho nadie nada en los últimos 30 años. Ni ha actualizado, no ha hecho absolutamente ningún cambio. Por tanto, tenemos un sistema tributario obsoleto en muchas partes, con muchos parches, que toca revisar, ¿no? Porque además sabemos que el escenario es distinto, tenemos nuevos vectores, la digitalización, la globalización, la sostenibilidad, la economía circular, que nos obligan a repensar objetivos, a repensar la forma en la que se graban las actividades económicas, la forma en la que se obtienen recursos, ¿no? Y en España tenemos el problema adicional de que somos uno de los países de la Unión Europea con más gastos fiscales, en el IVA, en el IRPF, el impuesto de sociedades, mires donde mires, tenemos muchísimos gastos fiscales, mucho tratamiento diferenciado y un nivel de fraude que no es terrible. Esto no es un país en vías de desarrollo, ni mucho menos, ¿no? Pero estamos por debajo, estamos peor que la Unión Europea 15, estaríamos más cerca de la media de la Unión Europea 27. Por tanto, aquí también tenemos bueno, el grupo de expertos tiene que rendir su informe en
en febrero y los cambios tendrían que ser el 22-23. Es verdad que el calendario electoral pone esto difícil, pero la consolidación fiscal nos obliga a hacer algo en ese terreno y, por tanto, yo creo que entre el 22 y el 23 vamos a ver muchos cambios que van a afectar a las finanzas autonómicas, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque tenemos... Bueno, estas son las brechas que existen en las diferentes figuras. Están muy repartidas, es decir, si recaudamos 5 puntos menos que los demás, pues hay muchos responsables, no es solo uno. Pero este es el otro factor que hace que la reforma tributaria vaya a ser también muy relevante para las comunidades autónomas, porque va de la mano de la financiación autonómica. La ministra ha planteado que primero reforma fiscal y luego autonómica. Me parece lógico, porque es verdad que una parte de esa reforma necesaria en la financiación autonómica tiene que ver con autonomía tributaria, tiene que ver con tributos y, por tanto, tiene que ver con la reforma del sistema global, ¿no? Tenemos una reforma pospuesta muy necesaria, hay problemas acumulados, problemas de suficiencia, de equidad horizontal, de autonomía, de claridad, de transparencia. Las soluciones, pues las soluciones, en este caso yo creo que hay un consenso muy amplio. Este informe de la Comisión de Expertos, en la que estuvo Roberto Fernández Llera representando a Asturias, pues yo creo que lo delimita muy bien, lo define muy bien e identifica los elementos, los factores de tipo político, o sea, decisiones políticas que hay que tomar y que los técnicos no podemos decidir, ¿no? Estas son difíciles, ¿no? Son difíciles. Si tuviera que sintetizar mucho, diría el grado de nivelación, es decir, cuánto debemos seguir nivelando en el sistema español. El criterio de necesidades de gasto y de plenitud de la nivelación debe ser el criterio que siga rigiendo, tenemos que ir a nivelación parcial. En segundo lugar, yo diría, ¿qué vamos a hacer con toda esa deuda acumulada en manos del Tesoro? ¿Cómo salimos de eso? Es otro asunto que no es financiación autonómica en sentido estricto, pero obviamente es un problema que afecta enormemente a los ingresos de las comunidades autónomas. Y luego, por supuesto, Cataluña, ¿no? Que yo creo que es la pieza que en estos momentos dificulta más el encaje de todo, ¿no? De hecho, la propia comisión de expertos no compareció, Cataluña no envió a nadie, no quería hablar en un foro multilateral sobre estos problemas. Es verdad que yo creo que está habiendo un giro y que están dispuestos ya a sentarse y a hablar y ojalá que con eso pues podamos avanzar, porque es una reforma que nos urge, ¿no? Nuestro marco institucional, en lo que tiene que ver con la gobernanza de un Estado tan descentralizado como el español, es muy endeble, es muy floja, muy floja. No hay ningún país con niveles de descentralización tan elevados como España. Estamos en el top 5 mundial, por delante de Alemania, de Bélgica, de Austria. Estamos en el top 5 mundial. Que tenga unas instituciones federales, descentralizadas, de gobierno multinivel, tan flojas, tan débiles como las nuestras. Y esto lo acabamos pagando. Y la pandemia ha sido un escenario particularmente cruel para demostrarnos cómo tenemos que avanzar mucho por aquí. Bueno, esta idea de la cogobernanza. Reforma constitucional seguramente sería necesaria para acompasar el marco institucional, el marco constitucional a la realidad española, pero mientras no podamos hacer eso, y sabemos que una reforma constitucional es muy exigente en términos de apoyos y de procesos, lo que tenemos que hacer es ser pragmáticos y mejorar las instituciones que tenemos en estos momentos, ¿no? y que prestan o han prestado servicio con diferente éxito en diferentes momentos del tiempo. Voy a explicar esto un poco. Tenemos tres. La conferencia de presidentes, que fue una muy buena idea, creo que fue Rodríguez Zapatero en el 2004, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y las conferencias sectoriales. Esas tres cosas, lo que mejor funciona, sin duda, es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Da un rendimiento enorme para la precariedad de medios y la precariedad legal, la cobertura legal que tiene el Consejo, que no es nada. Y al final es un foro de deliberación política, se acuerdan los sistemas de financiación y en realidad es una especie de órgano deliberativo. Bueno, el Consejo de Política Fiscal y Financiera desde luego no se le puede pedir más. Lo que hay es que darle más
darle más recursos, más competencias, probablemente cambiar las reglas de voto. A lo mejor pues, esto de que el gobierno central tenga mayoría siempre sí o sí, pues no debería ser así. Habrá que discutir más cosas en el seno del Consejo. Tiene que haber más grupos de trabajo independientes, de personas, de expertos independientes, de personas de la Administración que evalúen pues, cuestiones como las necesidades de gasto en los territorios, el coste de los servicios. Por tanto, uno de los vectores de reforma, sin duda, debería ser potenciar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tanto la parte del armazón jurídico como los recursos técnicos a disposición del mismo, ¿no? La Conferencia de Presidentes, una buena idea que, bueno, se han llegado desde el 2004, ¿no? Se han llegado a algunos acuerdos interesantes, políticos, acuerdos políticos de nivel. Luego pasaron unos cuantos años en los que ni se convocó y luego pues se ha convertido en una especie de, durante la pandemia, se convirtió en una especie de espacio informativo, ¿no? Reuniones semanales con los presidentes autonómicos, pero en realidad eso no es una conferencia de presidentes. La conferencia de presidentes es un sitio, un espacio en el que se discute y se toman decisiones políticas de calado, no que se informa sobre cómo va, en fin, la pandemia en un territorio, ¿no? Otro, si voy a cerrar aquí o allá. No, oiga, no, mire, esto es otra cosa, ¿no? Por tanto, recuperemos la conferencia de presidentes. Creo que es una pieza absolutamente fundamental. Si no tenemos un Senado que sea Cámara Territorial, necesitamos la conferencia de presidentes para los grandes acuerdos políticos de gobernanza multinivel en España. Es absolutamente urgente, perentorio que avancemos por aquí. Y luego las conferencias sectoriales, bueno, pues obviamente en cualquier ámbito seguimos teniendo ministerios, seguimos teniendo legislación básica y seguimos teniendo carteras de servicios definidas a escala estatal. Eso requiere que se hable, que se dialogue, que se pacte, que se acuerde y necesitamos conferencias sectoriales, en fin, más intensas. Con otro objetivo también, que es el de la compartición de experiencias. Es decir, tenemos 17 comunidades autónomas prestando los mismos servicios, o prácticamente los mismos servicios. Hay experiencias mejores y peores y hay compartición. Esto que se está haciendo hoy aquí es una compartición de experiencias entre organismos. ¿No? Pues, necesitamos foros de compartición de experiencias y, sin duda, las conferencias sectoriales son uno de ellos. Por tanto, pragmatismo, pero también ambición. Reformemos, en el buen sentido, las herramientas que tenemos en estos momentos. Y llego ya al último punto, que es el de los otros objetivos y reformas que considero que son importantes, ¿no? Que están ahí, que están alrededor de la actividad financiera en el escalón autonómico. Primero, la eficiencia del gasto público y de los gastos fiscales, ¿no? Y esto sí que ya les toca muy de cerca, ¿no? a los SOCEX. La realidad es que tenemos un marco institucional de evaluación de políticas públicas en España flojo, muy flojo. La creación de la AIREF fue un paso muy positivo. La creación de esta nueva división de análisis de gasto público es algo también una decisión acertada. Pero claro, un país que se gasta cerca de 40 puntos de su PIB en distintos servicios, es verdad que hay muchos programas de rentas, ¿no? Pero hay una cantidad enorme de servicios. Está claro que hay que invertir dinero, hay que invertir recursos en evaluar todo eso, en no dejarse llevar por la inercia, en no permitir que las tendencias de fondo pues, gobiernen mis presupuestos y gobiernen mi acción pública, ¿no? Y para eso necesitas evaluar. Ninguna empresa que le vayan bien las cosas se deja ir. Y desgraciadamente en el sector público nos dejamos ir y tenemos esa tendencia al incrementalismo presupuestario, esa tendencia a partir siempre de lo anterior, sin, bueno, ¿y esto realmente merece la pena seguir? Bueno, pues no sé, venga, seguimos, ¿no? Pero no solo en el escalón presupuestario, también en el escalón concreto de la política pública. Si siempre hacemos las cosas de la misma manera, porque bueno, pues que es un lío cambiarla. Eso es algo con lo que tenemos que romper en este país. Y para eso necesitamos mucha más evaluación, muchísima más evaluación.
¿Lo pueden hacer las intervenciones generales? Hombre, yo creo que las intervenciones generales de las comunidades autónomas podrían avanzar en esto y podrían examinar no solo cumplimiento de legalidad, sino eficiencia. Podrían hacerlo. Pero, desde luego, quien lo puede hacer y lo puede hacer muy bien son los OCECs. Y lo pueden hacer muy bien porque hay muy buen personal. El capital humano de los OCECs es muy bueno. Esta es la percepción que uno tiene, ¿no? De hecho, tengo muchos amigos, ¿no?, que vienen de la profesión y dicen, gente muy buena, se va allí, ¿no? Y, por tanto, hay capital humano en gente que tiene estas cosas muy claras y, por tanto, yo creo que los OCECs deberían desempeñar una labor importante de evaluación ex post, por supuesto. No pueden entrar en la evaluación ex ante. La evaluación ex ante entrarían las intervenciones, o agencias que creasen los gobiernos autonómicos, ¿no? Yo personalmente soy más partidario de crear agencia. Pero bueno, podría ser también que la intervención se adaptase, ¿no? Pero sin duda los OCECs ex post, para encontrar y para detectar programas, líneas que no están consiguiendo los objetivos y para poner el dedo en la llaga, ¿no? Creo que esta evaluación ex post es importante, porque la AIREF no llega. Somos un sector público muy amplio, muy descentralizado, y la AIREF no va a llegar a todo, no va a llegar a todo. Y, por tanto, que los OCECs en cada uno de sus territorios puedan también desarrollar esto, me parece que sería muy valioso, ¿no? Tenemos que trascender la evaluación, el control de la legalidad para meternos a realmente estamos cumpliendo objetivos, las cosas se están haciendo, cuáles son los indicadores. Tenemos que cambiar esa cultura de fondo. Es difícil, yo sé que es muy difícil, nos pasa a todos, es muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque, entre otras cosas, con ese déficit estructural tan elevado que tenemos, aunque se opte por elevar los ingresos, algo de ajuste en el gasto se va a tener que hacer. Y lo que no tiene mucho sentido es que otra vez nos encontremos en una situación en la que la decisión sea vamos a recortar un 5% todas las partidas. Porque eso no tiene mucho sentido. No lo hacemos en nuestras casas. Si hay que ajustar, no recortamos un 5 o un 10% en todo. Ajustamos en lo que vemos que es superfluo, que es menos relevante, Bueno, pues esta cultura creo que tenemos que... Porque voy luego al lado de la derecha, que es una encuesta, y por supuesto este tipo de encuestas están sujetas a sesgos en las respuestas, etcétera, pero se representa cómo perciben los españoles la relación entre lo que pagan y lo que reciben en relación a otros países europeos, ¿no? Y en azul están los que lo perciben peor, es decir, que aquí lo hacemos peor, y pensando que al final pagamos menos impuestos que otros, Y estamos hablando de máximos del 70% en el año 2012 y de cifras muy cercanas al 60% de los encuestados consideran que en España esta ratio es peor que en Europa. En Europa se hacen mejor las cosas, ¿no? Tenemos que convencer a los ciudadanos de que hacemos bien las cosas, de que no sobra gasto, de que el balance fiscal en España es un balance interesante, porque en el fondo todo esto acaba nutriendo o desnutriendo a la moral fiscal. Es decir, si la gente percibe que no se gasta bien, si la gente percibe que hay mucho margen de mejora, que las cosas, al final es una manera de legitimar y justificar el fraude fiscal, que sabemos que es otro problema que tenemos, ¿no? Por tanto, avanzar aquí nos daría recursos, pero nos daría algo muy importante, que es legitimidad en la actividad del sector público. Los defensores, que aquí estamos, seguramente la amplísima mayoría somos grandes defensores del sector público, tenemos que ser los primeros que digamos que es muy importante evaluarnos, es muy importante ser muy autoexigentes, ¿no? Para que no nos vengan las críticas tabernarias de, bueno, es que malgasto, despilfar. No, mire, esto se evalúa, estos son los resultados, esto está ahí, y las cosas salen, ¿no? Por tanto, creo que esto es importante. Y ya acabo con esta, sí, es la última, que, bueno, esto es muchísimo más amplio, ¿no? Que es la reforma de la administración. Sin duda, esta es una tarea pendiente en España y que yo creo, además, que los escenarios posibilitan y nos obligan a ello. Hay posibilidades nuevas y hay obligaciones nuevas.
la digitalización de la administración, sin ninguna duda, en todos los niveles, de todos los procesos. El asunto de la velocidad, es decir, el mundo cada vez funciona más rápido, las decisiones empresariales funcionan más rápido. No puede ser que sigamos trabajando con plazos de administración del 19. No puede ser, porque el mundo no funciona a ese ritmo. Y esto acaba generando pues, cosas extrañas, ¿no? Y fugas o fugas del control público a través de entidades que se escapan de eso, o directamente pues, instalarse en países que tienen otras velocidades en la administración. Por tanto, yo creo que tenemos, desde luego, que aprovechar ese vector que nos puede dar una enorme capacidad de hacer las cosas mejor, más barato y, de hecho, de forma más eficiente, con objetivo de ganar en velocidad y ganar en simplificación. Y todo esto hacerlo compatible con la seguridad jurídica. ¿Es posible? Yo creo que sí. Yo creo que es posible recortar plazos y que haya seguridad jurídica, que se cuide de que haya un respeto a la normativa ambiental, a la normativa laboral, a la normativa, en fin, a todas las normativas, pero más rápido, más rápido. No podemos tener procesos que duran meses, años, porque esto al final, en fin, se hace incompatible, ¿no? con cómo funciona el sector, en fin, la economía. Yo no hablo del sector privado de las empresas, hablo de la sociedad, hablo de la sociedad. Por supuesto, la sostenibilidad de la economía circular en y desde el sector público. Esto es un elemento fundamental. Tenemos por delante un reto formidable de transitar de la economía lineal del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? hacia la economía circular. Dentro del sector público, en el ámbito sanitario, por ejemplo, que es uno de los que son más, por su tamaño y por la operativa que tiene, que hay más ganancias potenciales de circularidad, pero en general en todo, ¿no? Pero además también evaluando y ayudando a evaluar esto. Es decir, necesitamos políticas públicas que impulsen esto, que ayuden a esto, necesitamos evaluar la eficacia de todas estas medidas, tanto dentro del sector público como desde las políticas públicas que promuevan esto en el sector privado. Y, por supuesto, aquí, de nuevo, los OCECs creo que tienen un espacio de crecimiento importante. Sobre esto vamos a hablar muchísimo en los próximos años, porque nos va el mundo en ello, ya no la vida, el mundo nos va en ello. La conciliación y la igualdad de género. Bueno, esto es verdad que es un elemento muy particular, pero la realidad es que, por supuesto, el sector privado, estos problemas son muy superiores al sector público, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero el sector público también existe, que tiene mucho que ver pues, con la conciliación, tiene mucho que ver con los horarios, tiene mucho que ver con... Y en esto yo creo que tenemos un espacio y los OCECs pueden ayudar, ¿no? a evaluar y a estudiar cómo pues los diferentes municipios, como los diferentes organismos administrativos, se van adaptando a esto, entienden que esta es una demanda de la sociedad importante y sabiendo que es mucho más... El problema es mucho más grave en el sector privado que en el sector público. Esto es una realidad. Tampoco pensamos que el gran problema está en el sector público. El problema está en el privado, pero nosotros también tenemos una parte del problema. Actuemos por ahí, ¿no? Y, finalmente, lo que tiene que ver con capital humano y talento. Esto es algo fundamental. Hay que pensar que en los próximos 10 años va a haber una jubilación masiva en muchísimas instituciones en España. Quizás en las comunidades autónomas algo menos, pero también en las universidades, sin ninguna duda, y esto tenemos que reponerlo, ¿no? Tenemos que reponerlo, tenemos que ofrecer buenas condiciones, tenemos que hacer buenos procesos de selección del capital humano, sabiendo que cada vez más jugamos en mercados con mucha demanda, con muchos agentes que están buscando el talento y que se lo pueden quedar, ¿no? Yo en esto, en concreto, pienso que los procesos de selección, sobre todo en oposiciones, tenemos que empezar a ser mucho más proactivos en el escalón autonómico. Administraciones autonómicas y OCECs. A lo mejor no hay que esperar a que la gente prepare las oposiciones, a lo mejor tenemos que ir a los centros, escoger a los mejores, meterlos en programas de formación muy exigentes y de ahí sacarlos. A lo mejor hay que dar ese paso, porque eso las empresas aún no se están atreviendo a hacerlo. Y a lo mejor lo que antes era fácil, porque eran procesos que la gente asumía que, bueno, pues sí, voy a tirarme 4, 5, 6 años de mi vida opositando y van a financiar mis padres, pues a lo mejor este enfoque ya no es tan así y a lo mejor tenemos que dar nosotros, el sector público, el paso y decir, vamos a captar a los mejores,
a los mejores estudiantes, y eso los vamos a integrar en procesos muy exigentes, muy duros, no es regalar nada, muy duros, y de ahí los vamos a sacar. Juguemos con la cantera, ¿no? Creo que esto es un asunto sin duda importantísimo, porque vamos a tener una reducción, una cantidad de jubilaciones extraordinaria en los próximos 10 años, de aquí al 30, y tenemos que reemplazar, porque, y con esto acabo, de verdad, la actividad pública cada vez es más compleja, las políticas públicas son más complejas porque el mundo es más complejo y necesitamos talento, necesitamos personas que piensen muy bien al frente de los departamentos públicos correspondientes para acertar en la función pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu brillante exposición. Creo que nos has clarificado muchas de las cuestiones que todos, de alguna manera, tenemos esos nubarrones presentes cada día. Y has ahondado finalmente en un tema que precisamente hablábamos con el Tribunal de Cuentas y los OCEs hace 2 días, de la falta de capital humano. Todos nos estamos enfrentando a continuas jubilaciones y hemos abordado precisamente en la búsqueda de soluciones para, de alguna forma, captar nuevo capital a los OCEs, porque es realmente necesario y es uno de los graves problemas que en el futuro vamos a tener. Muchas gracias por tu exposición. Perfecto, qué maravilla. Bueno, aparte me encantó, de verdad. Más que Begoña. Bueno, con frío hacia aquí, no te preocupes. Yo me tengo que ir, no hay que disculpar, porque lo de la conciliación, esto es lo que entiendo. Sí, sí. ¿Puedes quedar aquí? Ah, bueno, tenemos que ir. No, Que se quede aquí. Así le puedo dar un pase a la tengo aquí al lado. Muy bien, vamos bien de tiempo. No queríamos que esta sesión fuera muy agotadora y ahora, simplemente para finalizar, tiene la palabra, y muchas gracias por acompañarnos, el consejero de Facenda de la Comunidad Autónoma de Galicia. Pues muchas gracias, José Antonio. Gracias por invitarme a este evento, y aunque creo que esto es casi un cierre, ¿no?, de las jornadas, pues daros la bienvenida a todos a Galicia, y espero que, aparte de haber tenido unas discusiones provechosas sobre la materia que tratáis, que me resulta muy familiar porque soy interventor de profesión, pues que tengáis un poco de tiempo también para disfrutar de la ciudad de Santiago, que ya sabéis que está preciosa en estas fechas, y además con el día que tenemos también, porque aquí, como decía Siniestro Total, la lluvia es un arte, ¿no? Pues espero que tengáis tiempo para disfrutar un poco también de la ciudad. Por tanto, agradeceros la invitación a estos 14º encuentros técnicos de los OCEs 2021, que habéis dedicado a analizar los retos que tenéis todos los órganos de control externo en la actualidad. Os quería trasladar una serie de reflexiones en relación con vuestra actividad y con la relación que tenemos las administraciones, los ejecutivos que en definitiva controláis, ¿no? En primer lugar, bueno, pediros disculpas si se me escapa algún palabra por ahí, porque en gallego, porque he escrito esto en gallego ayer por la tarde, y ahora me he dado cuenta que
está bastante gente de toda España y, por tanto, lo procedente es que me dirija a vosotros en castellano, ¿no? Un debate que se produce, el que habéis tenido en un momento importante. Estamos viviendo una pandemia y una crisis sin precedentes, la segunda en una década sin precedentes. La primera fue la gran crisis financiera que rompió los datos a la baja en las estadísticas de todo tipo y que tuvimos que superar en un contexto bien diferente al actual. Y esta que por su plazo de duración, todavía estamos en ella, por su alcance mundial y por su rapidez en la expansión, también tiene unas particularidades especiales y que ha sido especialmente grave. Y quizás ahora nos estamos dando un poco cuenta del impacto. No nos hemos dado cuenta antes, gracias a la actuación de la Administración pública, cuando vemos cómo se han bloqueado con el retorno a una cierta normalidad los mercados mundiales de provisión de materias primas, los shocks energéticos que estamos viviendo y los problemas que están existiendo en el comercio mundial, que también derivan un importante desequilibrio en los precios, ¿no? Eso es un reflejo del impacto de la crisis de alcance mundial que hemos superado. Como decía, las administraciones públicas nos vimos obligadas a trabajar con una emergencia nunca antes vista, en tiempo real casi. En diciembre se hablaba de algo raro que estaba pasando en China y en marzo estábamos aquí pensando en el confinamiento y prohibiendo la libre movilidad entre comunidades autónomas, ¿no? de los ciudadanos. En este contexto, la intervención pública se centró, al margen de las medidas sanitarias, como sabéis, en un amplio paquete de estímulos fiscales y monetarios, con reducciones de tipos de interés y inyección de recursos adicionales en la economía, que aparte de lo que es la lucha en el ámbito sanitario, pudo también aportar medidas paliativas en primera instancia en el ámbito socioeconómico y después también para apalancar un poco el funcionamiento de las empresas, los negocios y también las actuaciones básicas de las familias, ¿no? El objetivo fue, como sabéis, en una primera instancia, reactivar la economía, situación en la que afortunadamente ya estamos, o casi podemos decir que estamos superando, a tenor de lo que indican las estadísticas tanto de crecimiento de la economía como del empleo. Estamos superando la bruta caída del 20%. Y, por otra parte, consolidar la recuperación a largo plazo, y esto sí que ya se hace mirando con una perspectiva de futuro a una salida de la crisis de forma ventajosa, aprovechando unas reformas de la estructura económica, en este caso de nuestra comunidad autónoma, modernizando esta estructura económica de Galicia mediante la transformación digital de la economía y la transición hacia una economía menos dependiente del carbono y más digitalizada, ¿no? que redunde un poco en responder un poco a los retos que antes formulaba el profesor Lago. Es importante subrayar aquí el papel que ha tenido la Unión Europea, que ha tenido un papel proactivo, no solo en la facilitación de una liquidez extraordinaria en los mercados, sino también aprobando un paquete de fondos extraordinarios, por primera vez financiado con deuda pública europea, los fondos Next Generation EU, que Galicia y el resto de las comunidades autónomas están recibiendo en diferentes paquetes de financiación. Como sabéis, uno de ellos es el REACT-EU, que son unos fondos que tienen una lógica muy similar a la de los fondos estructurales de inversión tradicionales, el FEDER y el Fondo Social Europeo. Y, por otra parte, mediante la movilización de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que se instrumenta a través de planes nacionales, como bien sabéis, en nuestro país el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde el reparto de estos recursos se materializa a través de un sistema de ayudas muy parecidos a los fondos finalistas, distribuyéndose por comisiones sectoriales o por cualquier otro de los negocios jurídicos que contempla el Real Decreto Ley 36/2020. Por tanto, resulta importante subrayar aquí las diferencias entre estos dos tipos de fondos, como acabo de decir, ¿no? Primero, el mecanismo de recuperación y los fondos estructurales.
ya que este primero, el mecanismo de recuperación, que es el más cuantioso sin duda y es el que sintetiza un poco esta financiación de choque para una salida de la crisis transformadora, se articula como una subvención directa de la Comisión Europea al Reino de España, a diferencia de los anteriores, que son fondos cogestionados por las comunidades autónomas, porque son fondos regionales, en sentido estricto. Por tanto, es el Gobierno central el que tiene que presentar un proyecto y así lo ha hecho y lo está ahora gestionando en parte a través de las diferentes administraciones públicas territoriales, comunidades autónomas y corporaciones locales, pero ya con una decisión o con una fijación de los destinos y de los objetivos predeterminada en ese plan. Y aquí también me gustaría hacer una primera reflexión, porque si bien entendemos esta definición, este carácter de ayuda directa al Reino de España, sí que lo que echamos de menos en aras de la cogobernanza, de la que tanto se habla, pero a veces las palabras se utilizan demasiado, pero no se analiza el fondo de lo que reflejan, esta cogobernanza hubiera exigido un diseño del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia más participativo, de forma que las comunidades autónomas pudieran indicar cuáles eran los destinos prioritarios para cumplir con unos objetivos comunes, evidentemente, pero que permitieran realizar un traje a medida de estas actuaciones en cada territorio. Esto no está ocurriendo así y espero que el día de mañana, cuando tengáis que hacer una auditoría sobre el control de los fondos del mecanismo de recuperación y el cumplimiento de los objetivos, lo tengáis en cuenta, porque las comunidades autónomas no hemos podido decidir ni los objetivos ni las actuaciones concretas para las que se asignan esos recursos. Solo vamos a poder dar cuenta de la buena ejecución de los mismos. Y esto es muy importante en toda ejecución de gasto público, sobre todo si estamos haciendo, por ejemplo, una auditoría operativa. Desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma de Galicia, creemos que es esencial aprovechar estos recursos para favorecer una recuperación cohesionada. Y así lo seguimos demandando porque los retos a los que nos enfrentamos son múltiples y ambiciosos y en un contexto en el que este recurso financiero extraordinario es la gran herramienta con la que contamos para apalancar esta recuperación transformadora a la que hice referencia anteriormente. Por eso, a pesar de que las cantidades que estamos recibiendo pues son discutibles y desde nuestro punto de vista mejorables, porque nuestro compromiso como Gobierno de Galicia es maximizar cada euro para impulsar una recuperación económica sostenible en el tiempo y que permita la transformación y la modernización de nuestra comunidad y que Galicia esté entre los territorios que salen reforzados de la crisis. Tenemos que ser capaces de lograr canalizar el volumen de recursos que nos llega a través de estos programas europeos hacia la economía en un periodo de tiempo muy reducido. Como sabéis, el mecanismo de recuperación, el reglamento, establece una fecha tope de 31 de diciembre del 23 para comprometer el gasto y de 31 de diciembre del 26 para ejecutarlo. Por lo que necesitamos ser ágiles en su ejecución. Algo a lo que también se refirió la intervención anterior, pero en términos más generales. Tenemos que conseguir también que este impulso sirva para una transformación económica que permita su mantenimiento a largo plazo. Queremos que sean inversiones productivas a largo plazo y de verdad. Y, por tanto, el foco en su diseño era especialmente importante. De forma que el crecimiento que genere esta inversión sea sostenido a lo largo del tiempo y redunde también en la generación de riqueza y empleo y, a la vez, en el sostenimiento de las finanzas públicas a medio plazo. Esto plantea una necesidad de transformación de la propia Administración. No solo le vamos a poner deberes al sector privado, sino que nosotros somos los primeros que tenemos que actuar de forma proactiva, en primer lugar, para ejecutar bien estos recursos, que permita hacer frente a estos retos con seguridad, eficacia y eficiencia. Es principio arbitrar procedimientos más simples, rápidos y eficientes, que se basen en las nuevas tecnologías y las aprovechen y que sean compatibles con el mantenimiento de las garantías de legalidad y seguridad en el empleo de fondos públicos que rigen nuestra actividad. También es necesario un esfuerzo para que las administraciones públicas, por la carga burocrática y de gestión que redundan de estas ayudas, se pueda avaliar esta gestión y, además, teniendo en cuenta especial que uno de los criterios de ejecución del mecanismo de recuperación, el criterio
es el cumplimiento de hitos y objetivos. En el ámbito de la gestión económica, la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización en el que ya estaba inmersa la sociedad y, por supuesto, también la administración pública y sus procedimientos y sus formas de trabajo. Y en el caso de las intervenciones de las comunidades autónomas, me estoy refiriendo a los órganos de control interno, los expedientes sometidos a fiscalización están totalmente digitalizados y la fiscalización se hace directamente sobre estos sistemas de gestión. El establecimiento de estos procedimientos desde el punto de vista del control tiene como principal innovación la necesidad de instrumentar mecanismos de prevención, detección y eliminación del fraude. En este sentido, una de las cosas que os quiero anunciar que una de las cosas que estamos haciendo ya y que la próxima semana llevaremos al Consejo de Gobierno de la Xunta es aprobar el Plan General de Prevención de Riesgos para la ejecución de los fondos Next Generation. En este documento recogeremos las medidas que exige la Unión Europea para la ejecución de estos recursos, que para el próximo año, el año 22, tenemos consignado en partidas en el presupuesto por importe de 507 millones de euros en nuestra comunidad autónoma. Este plan recogerá las recomendaciones realizadas en su día por el Consejo de Contas, en el informe sobre los sistemas de prevención de la Xunta de Galicia, y será de aplicación a todas las consellerías, centros directivos y entidades del sector público que ejecuten estos fondos de recuperación económica. Y en este modelo para instrumentar mecanismos de prevención, detección y eliminación del fraude, llevaremos a cabo actuaciones que van desde una revisión de la legalidad al control de los sistemas y de las operaciones. La fiscalización inicial se centra en una revisión de legalidad de los gastos, como sabéis, así como en el establecimiento de procedimientos específicos para los gestores que permitan visibilizar las áreas donde existen riesgos de fraude y centrar los esfuerzos en la adopción de medidas específicas. En este sentido, los trabajos que ha realizado el Consejo de Contas en el ámbito de la prevención de la corrupción y que se sitúan a la vanguardia de los procesos de control del fraude han servido de apoyo, como ya he resaltado, para la inclusión de medidas específicas en el diseño de los mecanismos necesarios para la prevención de la corrupción y por lo tanto, inspiran en una buena parte esta norma que vamos a sacar este procedimiento que vamos a aprobar la semana que viene en el Consejo de la Xunta. En el ámbito de la detección, estamos trabajando en la actualización de procedimientos de control financiero y entre las medidas que tenemos previsto poner está crear en el seno de la Intervención General de la Comunidad Autónoma la creación de la Oficina Gallega de Auditoría y Control, que pretende ganar en eficiencia en la asignación de recursos mediante la creación de equipos de auditoría dinámicos que permitan hacer frente a los momentos de carga de trabajo de las distintas áreas y también y sobre todo profundizar en la cultura de la auditoría, profundizar en la creación de las normas y estándares de auditoría pública en el seno de la Intervención General y en su aplicación. Y no solo para que se aplique dentro de la intervención como órgano de control interno, sino que se utilicen las técnicas de auditoría por lo positivo que tienen como un procedimiento de gestión habitual dentro de la gestión de la Administración autonómica. También se va a posibilitar unificar la planificación de los controles y mejorar las sinergias entre los controles financieros de las entidades y de las auditorías de fondos. Y también esperamos contribuir a través de esta oficina al diseño de un marco único de auditoría y de control dentro de toda la comunidad autónoma en colaboración con el Consejo de Contas. La famosa auditoría única de la que se viene hablando desde hace más de 10 años. Por otra parte, quisiera señalar que las tecnologías van a suponer un cambio esencial en el desarrollo de los procedimientos de control. El manejo de grandes volúmenes de datos con la información disponible en la propia Administración, como la base de datos nacional de subvenciones, el registro de contratos y convenios son la base para el diseño de este control. Esto será necesario completarse con datos de naturaleza tributaria y de la seguridad social para poder hacer frente a una gestión eficiente de la detección de riesgos y una planificación eficiente del control. Para esto, herramientas basadas en el Big Data y en el Business Intelligence son esenciales, ya que nos permitirán sintetizar la información y dar un valor añadido a la toma de decisiones. Además, las técnicas de Machine Learning facilitarán detectar posibles áreas de riesgo mediante el diseño de algoritmos que nos permiten analizar si un comportamiento se desvía de un suceso probable y así centrar las actuaciones a desarrollar. En un futuro, los técnicos y los auditores de los OCEX y también de las propias intervenciones de las comunidades autónomas
Tendrán que ser expertos en análisis de los algoritmos que utilicen los robots que se dediquen a gestionar las actuaciones de fomento, las órdenes de subvenciones o los procedimientos de licitación. Termino ya, no me quiero enrollar más, agradeciendo de nuevo la invitación por parte del Consejo de Contas y felicitándolo por la programación de estos encuentros, perfectamente alineada con las necesidades de control de esta nueva era. Como veis, nosotros miramos al futuro. Enfoque a resultados, análisis de riesgos, prevención del fraude y nuevas tecnologías basadas en el Big Data. Estas tareas, como decía antes, harán de los auditores del futuro los científicos de datos de la Administración. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Para nosotros es una satisfacción que el enorme trabajo que venimos haciendo en prevención y en otros ámbitos, pues al final podamos verlo reflejado. Y, bueno, a fin de cuentas, pues es un éxito del trabajo que lleva haciendo buena gente del Consejo en todas las áreas sobre esta metodología, este nuevo encomienda que tiene el Consejo de Contas, y verlo fructificar y verlo florecer y que tenga resultados en la Administración, pues es para nosotros un gran éxito. Tiene la palabra el presidente de ASOCEX, ya para cerrar el acto, y después yo diré yo unas poquitas palabras, no muchas. Bueno, gracias, José Antonio. Bueno, seré breve. Han sido 2 días muy intensos, bueno, no solo por las interesantes sesiones de trabajos, sino también porque todos tenemos muchas ganas de conversar cara a cara, y lo hemos podido hacer en el marco incomparable, bueno, esta preciosa ciudad, y aderezado además con la visita nocturna a la catedral, que fue impresionante. Los encuentros nos brindan cada 2 años una magnífica oportunidad para formarnos en nuestro trabajo a partir de la colaboración. Me atrevería a decir que es el seminario más provechoso para los órganos de control externo, ya que las inquietudes y los retos que debemos afrontar son muy similares para todas las instituciones. De nuevo, hemos comprobado este año la elevada participación en las sesiones y la calidad de las comunicaciones y conferencias. Se han tratado aspectos muy interesantes en ámbitos tan distintos como la fiscalidad, el control de la iniciativa Next Generation, la respuesta de las administraciones públicas al COVID-19, auditorías operativas, la explotación de grandes bases de datos, la ciberseguridad, la administración electrónica, la prevención y lucha contra el fraude, el control interno de las corporaciones locales, la comunicación, las finanzas autonómicas. Experiencias muy variadas y todas muy atractivas para nuestra labor. Ahora toca procesar todo lo que hemos aprendido y reflexionar sobre ello. Y por lo que hemos visto, una de las primeras cuestiones que personalmente me abruma es la fiscalización de los fondos Next Generation destinados al plan de recuperación. La verdad es que mi preocupación no lo es tanto por nuestra capacidad para realizar auditorías de regularidad adecuadas, sobre las que no tengo ninguna duda, sino más bien por la complejidad que puede comportar el correcto análisis de la eficacia y la eficiencia de los proyectos que reciben los fondos. Hay mucho dinero en juego y temo la presión de lobbies y la formación de burbujas especulativas en algunos sectores que acaben siendo contrarias a los objetivos manifestados por el plan de recuperación. Deberemos, pues, estar atentos para que los programas concretos de actuación no acaben preocupándose más por restaurar el capital privado a costa del endeudamiento público en lugar de cumplir con los objetivos del plan. Un endeudamiento desmesurado dificultará el sostenimiento futuro de los servicios públicos fundamentales, que solo se verá justificado si es por el bienestar colectivo, no solo de esta generación, sino también de las siguientes. Estas consideraciones habrá que tenerlas bien en cuenta en nuestros análisis. Y como estos proyectos se alargan en el tiempo, me da la impresión que en los encuentros de 2023 compartiremos nuestras primeras experiencias sobre la fiscalización de estos fondos. Por cierto, quiero recordar lo que ya dijimos hace 2 años, que los próximos encuentros serán organizados por la Cámara de Cuentas de Aragón. Y he de agradecer la paciencia de Alfonso Peña, que ya se brindó para organizar los encuentros del 2019, que al final fueron en Valencia por coincidir con el 600 aniversario del Mestre Racional, nuestro antecesor en la Sindicatura de Cuentas. Y luego también se ofreció para la Cámara de Cuentas de Aragón para estos del 21, que se han celebrado aquí tan espléndidamente en Santiago, coincidiendo con el Año Santo. Ahora ya no queda excusa. Alfonso, Rosa, el 2023 será vuestro año.
Y bueno, no quiero extenderme más, simplemente quiero manifestar el agradecimiento de Asocex al Consejo de Contas por la perfecta organización de un evento tan difícil en las condiciones actuales. No tengo duda de que cuando llegue esta noche y os relajéis, vais a descansar muy a gusto. Podéis estar muy satisfechos de estos encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por tus palabras. Y, bueno, el éxito ha sido de todos y, al final, simplemente creo que han sido unas jornadas muy intensas, no solo en el ámbito intelectual, sino lo que veníamos subrayando continuamente de estas jornadas, el intercambio y el conocimiento de todos aquellos que nos dedicamos a órganos de control externo. Esa mutua confianza, el poder llamar uno a otro en cualquier momento, ante cualquier dificultad, es lo que nos hace más grandes a todos. Creo que las jornadas se han ajustado al lema propuesto, tanto en las conferencias inaugurales como en la mesa redonda. Hemos disfrutado las comunicaciones y ponencias. Yo ayer no tanto, porque tenía otras tareas de examinarme mi capacidad para volver a repetir como consejero. Y es de agradecer el esfuerzo de síntesis. Todas se han llevado dentro de un estricto horario y estamos con cierta holgura. Si me permiten, me gustaría extraer algunas conclusiones de cada grupo, con independencia de que sean objeto de publicación, con más detalle, que así será, y ese documento, pues, evidentemente, nos servirá para reflexionar todo lo que hemos debatido a lo largo de estas dos jornadas y esperamos tenerlo pronto disponible en la web del Consejo de Contas. En el grupo de trabajo de auditoría operativa se presentaron novedosas e interesantes experiencias prácticas desarrolladas por los OCEs que demuestran el salto de calidad que hemos realizado en este tipo de fiscalizaciones. Las comunicaciones presentadas en temas de indudable relevancia y compromiso social, como la igualdad, el medio ambiente o la despoblación, entre otros, plantean grandes preguntas y las responden con método y rigor, contribuyendo a mejorar la gestión pública en este ámbito científico. En el grupo de trabajo sobre la auditoría de respuesta al COVID-19 se debatió el desafío que supone para los OCEs la realización de auditorías tempranas o las llamadas auditorías flash, con el objetivo de aproximar lo máximo posible los resultados de las fiscalizaciones a la realidad analizada y ser capaces de acercarlos a la sociedad con la necesaria celeridad. Por otro lado, se formuló el deseo de seguir aprovechando la inercia tecnológica provocada por la pandemia y que tanto ha cambiado nuestra forma de trabajo y que, desde el punto de vista personal, como consejero mayor y del Consejo, hemos salido adelante con muchos frutos, mucha experiencia y, sobre todo, con grandes retos hacia el futuro que yo creo que, de alguna manera, va a configurar nuestro trabajo en los próximos años. Relacionado con lo anterior, en el grupo relativo a la auditoría y la administración digital se pudo visualizar el salto cualitativo en el uso de herramientas de análisis de datos de última generación y se puso de manifiesto el enorme grado de colaboración que existe entre los departamentos de TICs de los distintos OCEs. Por otro lado, se pusieron en común las distintas experiencias de administración electrónica, que todos estamos avanzando, que nos están, de alguna manera, poniendo ciertas dificultades iniciales, pero próximamente veremos lo que significa su avance en nuestro trabajo. En la sesión de hoy, en la auditoría banca, hemos tratado sobre el control de los fondos Next Generation y la necesidad de adaptarlo a la realidad, a nuestra realidad, a nuestra nueva administración y, tal como apuntó ayer el interventor general, mediante el empleo de algoritmos que permiten identificar áreas de riesgo y centrar la actuación auditora sobre las más sensibles. También se analizó la perspectiva de género en la fiscalización de las actuaciones financiables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en el grupo de trabajo sobre prevención y lucha contra el fraude hemos profundizado en la gestión de riesgos,
como una herramienta extremadamente útil tanto para la prevención de la corrupción como para el enfoque de la auditoría, y se ha presentado un ejemplo de modelo con todos los elementos que deberían incluirse para lograr unas administraciones éticas e íntegras en todos sus niveles. Finalmente, el grupo dedicado a la administración local destaca la idea de avanzar hacia un sistema integral de control interno, como recomienda el Tribunal de Cuentas Europeo, y la necesidad de revisar la normativa local para delimitar qué cuentas deben integrar o acompañar a la cuenta general de las entidades locales. Como digo, han sido 2 días intensos, bien aprovechados, y aunque seguro que hemos cometido más de un error, hemos trabajado con la máxima intensidad y con la mayor de las ilusiones para que todo funcionase con la perfección. Permítame, finalmente, agradecer especialmente a nuestro consejero Simón Rego, que llevó gran peso de esta organización, a mis compañeros consejeros también, Begoña Villaverde y Constantino Carreiras, y a los coordinadores de los grupos, Guillermo, Eloy, Mar, Patricia, Manolo y Luis, y por supuesto a Silvia y Salomé, que tanto nos han ayudado en este trabajo. No quiero extenderme más, simplemente me agrada mucho que estén en Santiago, que hayan podido disfrutar de la catedral, ya ven, bien iluminada, que nos ilumine el santo a todos nosotros. Y yo recuerdo que cuando vine a Santiago por primera vez a estudiar, había una tradición que era ir al Santo dos Croques para que nos abriera la mente y fuésemos capaces de acabar la carrera. Realmente ahora no podemos dar el croque, el choque con la frente, pero por lo menos que todos ustedes hayan tenido un croque virtual y que les abra la mente y que nos haga felices en estas épocas de incertidumbre. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.